No pueden subir con esos papeles. La sección de oficiales es para oficiales de verdad. La voz áspera de Douglas Wren, el encargado civil de la terminal aérea, cortó el aire con una mezcla de desdén y sospecha. Frente a él, dos jóvenes con impecables uniformes azules se mantuvieron firmes. Señor, somos subtenientes con órdenes de traslado legítimas, respondió con calma Elena Foster, sosteniendo los documentos que confirmaban su destino. Hoy en día cualquiera puede falsificar un par de órdenes, replicó Wren sin mirarlas. Siéntense ahí y esperen verificación. A unos metros, otros oficiales pasaban sin problemas. Saludaban, entregaban sus papeles y eran conducidos a la cómoda sala reservada para el personal de rango. Pero Elena y su hermana Nadia fueron apartadas hacia una hilera de sillas de plástico junto a la pared. Esto no está bien, susurró Nadia, tratando de mantener la compostura. Lo sé, contestó Elena, pero no vamos a ceder. Ninguna de las dos imaginaba que aquel momento aparentemente trivial se convertiría en el inicio de un día que pondría a prueba no solo su paciencia, sino todo lo que creían sobre el honor, la justicia y el lugar que habían elegido para servir. El sol matutino se filtraba a través de los ventanales de la base aérea Hamilton, en las afueras de Washington. Las hermanas Foster habían llegado temprano, uniformadas, con el porte de quienes entienden el peso de su insignia. Tenían 22 años y lucían las brillantes barras doradas recién adquiridas en la ceremonia de graduación. ¿Lista?, preguntó Nadia ajustándose la gorra. Nací lista, respondió Elena con una sonrisa segura. Norfolk, allá vamos. Ambas acababan de recibir sus primeros destinos tras años de estudio en la Academia de la Fuerza Aérea. Elena se había especializado en ingeniería aeronáutica, Nadia, en sistemas de comunicación táctica. Su traslado a la estación naval de Norfolk era el primer paso hacia lo que esperaban fueran carreras largas y ejemplares. Entraron en la terminal militar donde el ambiente era una mezcla de formalidad y rutina. Soldados, oficiales y personal civil se movían entre escritorios y pantallas. Cuando se acercaron al mostrador de embarque, Douglas Wren apenas levantó la vista. Siguiente, dijo con voz plana. Buenos días, señor, saludó Elena, extendiendo los documentos. Subtenientes Elena y Nadia Foster, presentándose para el transporte militar a Norfolk. Wren tomó los papeles con desgano. Frunció el ceño, miró los nombres, luego a las jóvenes, y volvió a mirar los documentos como si buscara una excusa. ¿Están seguras de que esto es correcto? Sí, señor, respondió Elena con tono firme. Tenemos comisiones oficiales. El hombre soltó un resoplido. Voy a tener que verificarlo con mis superiores. Siéntense allá y esperen. Sin más, le señaló la fila de sillas junto a la pared. No había duda de su intención, mantenerlas a la vista, lejos del resto. ¿Hay algún problema con nuestras órdenes?, preguntó Nadia, tratando de mantener la cortesía militar. Siéntense y esperen, repitió él, dándoles la espalda. Las hermanas se dirigieron al área indicada. A su alrededor, los oficiales continuaban pasando con normalidad. Solo ellas parecían estar bajo sospecha. Esto es absurdo, murmuró Nadia. Lo sé, dijo Elena. Pero si algo me enseñó papá es que nunca se retrocede ante una injusticia. Su padre, el general Adrian Foster, había dedicado más de 30 años a la Fuerza Aérea. Había ayudado a diseñar varios de los protocolos que ahora se usaban precisamente para verificar las órdenes de los oficiales. Irónicamente, ese mismo sistema estaba siendo utilizado contra sus hijas. Elena recordó aquellas noches de infancia en que su padre llegaba tarde a casa, con el uniforme arrugado y la mirada cansada. Había pasado por cada obstáculo imaginable para ascender. Y nunca, ni una sola vez, había permitido que la amargura manchara su integridad. El respeto se gana con acciones, no con palabras, les repetía a menudo. No dejen que nadie las haga sentir menos. Elena había heredado su mente analítica. Nadia, su habilidad para comunicarse y calmar tensiones. Ambas sabían que su lugar en el ejército no era un regalo, se lo habían ganado. 30 minutos después, Wren regresó acompañado de un sargento mayor alto y de porte imponente, Calvin Webb. Su pecho estaba cubierto de insignias de servicio y su expresión mostraba un evidente malestar. Subtenientes Foster, dijo con voz firme. Necesitamos realizar una verificación adicional de sus credenciales. Sí, sargento mayor, respondió Elena de inmediato. Webb bajó la voz. Lo siento, son órdenes de arriba. No es asunto mío.
Las condujo a una pequeña oficina donde una mujer esperaba tras una mesa metálica. Era Patricia Weller, otra empleada civil, de gesto severo y movimientos mecánicos. «Dejen todos los objetos personales sobre la mesa», ordenó sin mirarlas. Las jóvenes obedecieron, colocando sus carteras, teléfonos y documentos. Weller examinó el diploma de ingeniería de Elena y arqueó una ceja. «Hoy cualquiera puede imprimir uno de estos», dijo con desdén. «Señora, es un título emitido por la Academia de la Fuerza Aérea», contestó Elena con respeto. Weller la ignoró y tomó el certificado de comunicaciones de Nadia. «Esto también me parece sospechoso». El sargento Webb cruzó los brazos, incómodo. Sabía distinguir documentos auténticos, pero no tenía autoridad para intervenir. «Señora, si me permite verificar los sellos», intentó decir. «Eso no es su trabajo, sargento», lo interrumpió Weller. «Limítese a la revisión de seguridad». A través de la ventana, algunos oficiales observaban discretamente. El capitán Miguel Torres, que esperaba su vuelo a Texas, frunció el ceño. A su lado, la teniente Carla Ramírez tomaba notas en silencio. Aquello no era un procedimiento normal. «¿Qué irregularidades encuentra exactamente?», preguntó Nadia con calma. «No cuestione mis procedimientos», respondió Weller con frialdad. Pero todos sabían la verdad, aquel protocolo no existía para los demás oficiales. Era discriminación disfrazada de procedimiento. Finalmente, Webb completó la verificación. «Todo está en orden, señora», informó con voz neutral. Weller frunció el ceño, decepcionada. De vuelta en la terminal, el capitán Torres observó a las hermanas regresar a sus asientos. En sus 8 años de servicio, jamás había visto algo semejante. La teniente Ramírez se acercó a él y susurró: «Esto no es normal». «Lo sé», respondió Torres, «pero si intervenimos, podrían acusarnos de insubordinación». Mientras tanto, Elena sacó su teléfono para registrar lo ocurrido, pero Webb la detuvo con delicadeza. «Teniente, está prohibido grabar en zonas seguras», dijo con voz baja. «Lo siento». Otros oficiales comenzaron a notar la tensión. Un coronel retirado observaba en silencio. Soldados jóvenes murmuraban entre sí. Había una sensación colectiva de que algo andaba profundamente mal. Entonces Douglas Wren regresó, esta vez con el mayor Bradley Stokes, jefe de operaciones de la base, un hombre de reputación autoritaria. «Señoras», anunció Stokes con voz fuerte, «hemos encontrado irregularidades en sus órdenes de traslado. Tendrán que volar por medios comerciales». La terminal quedó en silencio. Todos comprendieron que aquello era más que una simple revisión. Elena se irguió. «Señor, solicito formalmente la revisión de un oficial superior. Somos oficiales comisionadas y tenemos derecho a transporte militar». «Aquí no tienen derecho a exigir nada», replicó Stokes con una sonrisa helada. «La seguridad civil tiene la última palabra». Nadia intervino con voz controlada: «Entonces requerimos la documentación de esas supuestas irregularidades, señor». Wren dudó. No esperaba que conocieran el reglamento tan bien. «Miren, lo mejor es que se vayan», murmuró. «No, señor», respondió Elena, dando un paso al frente. «No aceptaremos un trato discriminatorio disfrazado de protocolo». El murmullo en la sala creció. Los oficiales presentes sabían que estaban presenciando algo importante. «¿Están cuestionando las normas de seguridad?», rugió Stokes. «Estamos ejerciendo nuestros derechos», contestó Nadia con firmeza. «Los mismos que cualquier oficial comisionado». Elena sacó su teléfono otra vez. «Voy a llamar a mi superior». «No puede hacerlo aquí», intentó detenerla Stokes. «Esta es una zona pública, no clasificada», respondió ella mientras marcaba. «Estoy llamando a mi padre». Un segundo después, una voz profunda resonó desde el altavoz: «General Adrián Foster, mando de operaciones de la Fuerza Aérea». El silencio fue absoluto. Stokes retrocedió. Wren palideció. «Papá, soy Elena. Estoy en la base Hamilton con Nadia». «Papá, soy Elena. Estoy en la base Hamilton con Nadia. Nos han retenido sin motivo y están impidiendo nuestro embarque», dijo con la voz controlada, aunque el temblor en sus manos la delataba. Del otro lado del teléfono, la respuesta fue breve, pero con el peso de una orden. «¿Quién firmó la retención?», preguntó el general Adrián Foster, con tono que heló el aire de la sala. Elena tragó saliva. «Un mayor llamado Bradley Stokes, señor. Y el encargado civil Douglas Wren».
Hubo un breve silencio. Luego, la voz del general resonó con autoridad. No se muevan de ahí. Estoy comunicándome con el Estado Mayor y con el comandante de Hamilton. Nadie las toca. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Elena. La llamada terminó. Durante unos segundos, el silencio en la terminal fue tan denso que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. El mayor Stokes, que hasta hacía un momento proyectaba autoridad, parecía haber perdido todo su color. ¿General Foster?, murmuró, con un nudo en la garganta. Douglas Wren lo miró confundido, sin entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. A los pocos minutos, el teléfono de la oficina de control comenzó a sonar sin descanso. El operador atendió, escuchó durante 10 segundos y luego se enderezó de golpe. «Señor, es el despacho del general Foster», gritó. El sargento mayor Webb intercambió una mirada con Elena y Nadia. «Creo que acaban de meterse en un problema más grande del que imaginaban», susurró, casi con alivio. El mayor Stokes tomó el teléfono. «Mayor Stokes, base Hamilton, sí, señor, no tenía conocimiento de que fueran, sí, señor, entiendo, inmediatamente, señor». Colgó despacio, tragando saliva. Luego se giró hacia las jóvenes oficiales. «Subtenientes Foster, parece que ha habido una confusión», balbuceó. «Sus órdenes están en regla». Elena no respondió. Nadia lo observaba con una mezcla de indignación y autocontrol. Stokes se cuadró de nuevo, intentando recomponer su autoridad. «Permítanme escoltarlas personalmente a la sala de oficiales». «Gracias, señor», dijo Elena sin expresión. Mientras caminaban por el pasillo, el murmullo de los testigos crecía como una ola. Todos habían visto lo ocurrido. Todos sabían que aquello no era una simple confusión. El capitán Torres se levantó de su asiento y se acercó discretamente a la teniente Ramírez. «Graba todo lo que puedas en el informe de incidencias», susurró. «Esto va a llegar lejos». Ramírez asintió y comenzó a tomar nota, consciente de que aquel episodio sería revisado a fondo. La puerta de la sala de oficiales se abrió con un suave chirrido. El ambiente allí dentro era completamente distinto: café caliente, sillones de cuero, pantallas de vuelo. Stokes las hizo pasar y, con una sonrisa forzada, dijo: «Les ofrezco mis disculpas personales. Fue un malentendido administrativo». Elena lo miró a los ojos. «No, señor. Fue un prejuicio. Y eso no se soluciona con una disculpa vacía». Nadia colocó su gorra sobre la mesa. «Queremos una copia escrita del informe que justifique nuestra detención». Stokes la observó en silencio durante un momento. Luego, sin saber qué responder, se limitó a asentir. «Veré qué puedo hacer». Pero antes de que pudiera salir, la puerta se abrió bruscamente. Entró un hombre alto, de cabello canoso, uniforme impecable y mirada firme. Era el coronel Peter Halis, comandante de la base Hamilton. «¿Qué demonios está pasando aquí?», tronó su voz, llenando la sala. Stokes se cuadró al instante. «Señor, hubo un error de procedimiento con las órdenes de las subtenientes Foster. Ya está resuelto». Halis lo atravesó con la mirada. «¿Error de procedimiento? He recibido una llamada directa del general Foster, del Pentágono, acusando discriminación y abuso de autoridad. ¿Sabe lo que eso significa, mayor?». El rostro de Stokes se contrajo. «Señor, yo solo». «Silencio», interrumpió Halis. «Sargento Webb, acompaña al mayor a mi oficina. Queda relevado de sus funciones hasta nueva orden». Webb asintió y, con una mezcla de sorpresa y alivio, condujo al mayor hacia la salida. Halis se volvió hacia Elena y Nadia. «Subtenientes, en nombre de la base Hamilton, les ofrezco mis disculpas. Este incidente será investigado». «Gracias, señor», respondió Elena. «No buscamos trato especial. Solo respeto por el reglamento». «Y lo tendrán», dijo el coronel con tono grave. «Personalmente me aseguraré de ello». Se giró hacia Wren, que aún permanecía en la puerta, petrificado. «Usted», ordenó Halis, «entregue su acreditación. Queda suspendido de inmediato». Wren intentó protestar, pero la mirada del coronel lo silenció. Esa tarde, mientras las hermanas esperaban su vuelo, recibieron una llamada directa del despacho de su padre. «¿Están bien?», preguntó el general Foster. «Sí, señor», respondió Elena. «Todo en orden ahora». «No del todo», replicó él.
He solicitado una auditoría completa del personal civil de la base. Esto no se va a repetir. Elena guardó silencio un instante. Papá, no queremos que esto se convierta en una cacería. No lo será, aseguró el general. Pero lo ocurrido hoy demuestra que el sistema necesita revisión. Nadia intervino. ¿Y si nosotras mismas redactamos un informe? Una propuesta de mejora para evitar casos como este. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Eso suena a iniciativa, subteniente, respondió el general con un matiz de orgullo. Háganlo. El vuelo a Norfolk partió sin contratiempos al anochecer. Mientras el avión militar ascendía entre las nubes teñidas de rojo, Elena miró por la ventanilla, pensativa. ¿Crees que servirá de algo?, preguntó Nadia. Sí. Si lo hacemos bien, esto no quedará como una queja, sino como el inicio de un cambio real. El motor rugía suavemente mientras la base se hacía pequeña bajo ellas. En la distancia, las luces de Washington titilaban como un recordatorio de que el poder y la justicia podían coexistir, si alguien se atrevía a exigirlo. Ninguna de las dos hablaba, pero ambas sabían que aquel día marcaría el comienzo de algo mucho mayor que un simple incidente en una base aérea. Era el nacimiento de una causa. Al día siguiente, ya instaladas en Norfolk, Elena y Nadia comenzaron a redactar el informe solicitado. Lo titularon Excelencia en el liderazgo, procedimientos para la igualdad de trato en el servicio militar. Trabajaron durante noches enteras, cruzando datos, revisando reglamentos y proponiendo medidas concretas, protocolos de verificación estandarizados, formación en liderazgo inclusivo y un sistema de seguimiento para evaluar el trato hacia los oficiales en todas las bases. Si queremos que esto cambie, tiene que estar documentado, dijo Elena, tecleando sin descanso. Y medido, añadió Nadia. Las cifras hablan más fuerte que las quejas. Ambas sabían que estaban pisando terreno sensible. Pero también sabían que el ejército que amaban solo podía fortalecerse si se enfrentaba a sus propias fallas. Una semana después, enviaron el documento al Pentágono con copia al Estado Mayor Conjunto. No esperaban respuesta inmediata. Pero 3 días más tarde, llegó un correo cifrado desde la oficina del general Foster. Recibido y aprobado. El informe será presentado al Consejo de Supervisión Militar. Prepararse para entrevista formal. Orgulloso de ustedes. AF. Elena miró a su hermana y sonrió. Parece que acabamos de firmar nuestro primer cambio oficial. Nadia soltó una risa nerviosa. Oh, nuestra primera polémica. Elena se encogió de hombros. A veces, son lo mismo. El amanecer sobre Norfolk trajo una calma aparente. Desde la ventana del alojamiento temporal, Elena Foster observaba los primeros aviones despegar. A simple vista, todo parecía normal, pero en su interior sabía que algo se movía detrás del telón militar. Habían desafiado un patrón, y los sistemas grandes no cambian sin resistencia. Nadia irrumpió en la habitación con su portátil abierto. Mira esto, dijo, señalando la pantalla. El general Bork, jefe de operaciones estratégicas, ha solicitado una revisión ética de la intervención de papá en Hamilton. Elena frunció el ceño. ¿Revisión ética? ¿Por defender a sus subordinadas? Exacto. Lo están haciendo ver como abuso de autoridad. Quieren decir que usó su rango para beneficiarnos, explicó Nadia con tono helado. Elena se pasó una mano por el rostro. No lo puedo creer. Ya empezaron los movimientos políticos. Y lo peor, añadió su hermana, es que tienen contactos en los medios. Acabo de leer una nota filtrada que sugiere nepotismo encubierto en las fuerzas aéreas. Elena cerró el portátil y se levantó. Entonces jugaremos su juego, pero con nuestras reglas. No vamos a reaccionar con rabia, sino con pruebas. Nadia asintió con determinación. Exacto. Documentaremos todo, cada paso, cada orden, cada comunicación. Si quieren una guerra de información, les daremos una guerra de precisión. Mientras tanto, en Washington, el general Adrian Foster estaba de pie frente a la ventana de su oficina del Pentágono. Había pasado la noche en vela revisando reportes. Su ayudante, el teniente coronel Reeves, entró con una carpeta bajo el brazo. Señor, acaban de enviarnos la solicitud formal del general Bork. Pide que se abra una investigación sobre su actuación directa en la base Hamilton. Foster lo miró sin pestañear. Ya lo esperaba. ¿Motivos? Supuesto uso indebido de autoridad para intervenir en procedimientos regulares, leyó Reeves. Foster apretó la mandíbula. Procedimientos regulares,
repitió con ironía. ¿Desde cuándo detener oficiales con credenciales válidas es regular? Reeves bajó la voz. Señor, con su permiso, esto parece más político que disciplinario. Bourke lleva tiempo buscando una oportunidad para cuestionar su enfoque de mando. Lo sé, respondió el general. Y no me sorprende. Los que viven del viejo sistema temen a los cambios. Pero lo que no tolero es que intenten usar a mis hijas para debilitar una causa legítima. Reeves asintió con respeto. ¿Cómo procederemos, señor? Foster se giró, su mirada fría y firme. Con transparencia absoluta. No esconderemos nada. Si quieren revisar mi conducta, que también revisen la de Hamilton y las órdenes internas que autorizaron ese trato diferencial. Quiero un expediente completo. Sí, señor. Lo tendrá en 24 horas. En Norfolk, las hermanas trabajaban sin descanso. Habían transformado su pequeña sala en un centro de operaciones improvisado. Pantallas con registros, copias cifradas, listas de testigos y protocolos oficiales llenaban la mesa. Nadia, revisa el reglamento 12B de verificación de credenciales, ordenó Elena. Necesito saber si existía alguna base para interrogatorio reforzado. Ya lo revisé, respondió ella, concentrada. No hay tal procedimiento. Lo inventaron sobre la marcha. Elena se inclinó hacia ella. Entonces no fue error. Fue decisión. Exacto. Y encontré algo más. El sargento mayor Webb guardó copias de las órdenes internas que recibió. Decían, literalmente, verificar con especial atención a oficiales de perfil no tradicional. Elena levantó la vista, impactada. Eso es discriminación escrita en papel. Sí. Y Webb está dispuesto a declarar si se le garantiza protección, añadió Nadia. Elena tomó una decisión inmediata. Prepara un informe para papá. Usaremos esa evidencia cuando llegue la revisión oficial. 3 días después, el general Foster entró en una sala de conferencias del Pentágono llena de uniformes de alto rango. El general Samuel Bourke lo esperaba al otro extremo de la mesa, con una sonrisa apenas disimulada. Adrián, dijo con tono cordial. Gracias por venir. No tenía opción, respondió Foster, tomando asiento. Bourke abrió una carpeta. Hemos recibido múltiples reportes de que intercediste personalmente en un incidente que involucraba a tus hijas. Se considera una posible interferencia en la cadena de mando. Foster lo miró directamente. Intervine porque oficiales comisionadas estaban siendo tratadas de forma irregular. La ley me da autoridad para supervisar bases dentro de mi jurisdicción. Bourke fingió sorpresa. ¿Incluso cuando se trata de miembros de tu familia? Incluso entonces. O especialmente entonces, porque conozco los estándares y los exijo para todos. Un murmullo recorrió la mesa. Bourke se recostó, intentando mantener el control. General Foster, este tipo de incidentes afectan la imagen del ejército. La prensa ya está hablando de favoritismos. Foster apoyó las manos sobre la mesa. ¿Imagen? Repitió con calma. Lo que afecta la imagen del ejército es permitir la discriminación dentro de nuestras propias filas. La frase cayó como un proyectil en la sala. Nadie habló durante varios segundos. Bourke intentó retomar el control. Por supuesto, investigaremos todos los hechos. Eso espero, replicó Foster. Porque mis hijas ya lo están haciendo. Y tienen copias de cada documento que demuestra lo ocurrido en Hamilton. El rostro de Bourke perdió su expresión confiada. ¿Tus hijas? Sí. Oficiales entrenadas en inteligencia y comunicaciones. Siguen el reglamento mejor que muchos de nosotros. Y no actúan por venganza, sino por corrección de protocolo. El resto de los generales en la sala comenzaron a intercambiar miradas. Aquello ya no sonaba a defensa personal. Sonaba a reforma. Esa noche, Nadia y Elena recibieron una videollamada cifrada desde el despacho de su padre. El general Foster se veía exhausto, pero sereno. Chicas, la investigación comenzó oficialmente. Bourke quiere convertirlo en un juicio de imagen, pero tenemos ventaja, la verdad documentada. Tenemos declaraciones de Webb y del teniente Rodríguez, dijo Nadia. Y varios casos similares en otras bases. Esto es más grande de lo que parecía. Elena añadió, si logramos demostrar el patrón, no solo te exoneran, papá. Cambiamos el sistema. Foster las observó con un orgullo silencioso. Eso mismo pensé. Pero recuerden, hagan todo con rigor militar. Sin emoción,
sin acusaciones. Solo hechos. Sí, señor, respondieron al unísono. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar más testimonios. Oficiales jóvenes de diferentes orígenes narraban experiencias similares, demoras injustificadas, inspecciones repetitivas, sospechas infundadas. La evidencia crecía, y con ella, la incomodidad de muchos mandos. El teniente Rodríguez reunió todo en un informe clasificado de más de 100 páginas. Su título era claro: Desviaciones en procedimientos de verificación, base Hamilton y otras instalaciones. Cuando el documento llegó a manos del Comité de Ética Militar, la reacción fue inmediata. Una sesión extraordinaria fue convocada. Entre los puntos a tratar: examen del trato diferencial hacia oficiales minoritarios. Evaluación de los protocolos de seguridad aplicados. Determinación de posibles violaciones al código de mando. Y, en letras grandes al final, autor del reporte, General Adrián Foster, supervisión directa, punto. Mientras tanto, el general Bourke se reunía con un grupo de periodistas afines. Henderson, Foster, corrigió con sorna, está convirtiendo un incidente rutinario en un drama moral. Usa a sus hijas como mártires del cambio. ¿Cree que eso lo perjudicará?, preguntó un reportero. Claro que sí, respondió Bourke. En este ejército, la disciplina viene antes que los sentimientos. Pero no contaba con que, días después, una copia del informe completo llegaría a manos de los mismos periodistas. Y las pruebas eran irrefutables. Las portadas cambiaron de tono. General Foster destapa red de discriminación en bases aéreas. Oficiales denuncian procedimientos arbitrarios por motivos personales. Bourke comprendió, demasiado tarde, que había perdido el control del relato. La mañana en la base Hamilton comenzó con un silencio extraño. Los pasillos que antes vibraban con el ruido metálico de botas y órdenes rápidas ahora parecían contener la respiración. El rumor de una auditoría proveniente del Pentágono había corrido como un rayo, y todos sabían que no se trataba de un simple control administrativo. El coronel Peter Hallis estaba en su oficina revisando informes cuando entró el sargento mayor Webb. Señor, han llegado los inspectores del Comando Este. Dicen que vienen por orden directa del general Foster. Hallis levantó la vista, apretando los labios. Entonces es oficial. Que los traigan aquí. Pocos minutos después, una delegación de 3 oficiales entró en la sala. El que los encabezaba, un coronel de rostro severo, se presentó con voz firme. Coronel Miles Thompson, auditor del Estado Mayor. Estamos aquí para revisar todos los procedimientos de verificación y transporte de personal durante los últimos 2 años. Entendido, coronel, respondió Hallis. Cooperaremos plenamente. Thompson desplegó una carpeta gruesa sobre la mesa. Comencemos con el incidente del día 14. Necesito los nombres de todos los involucrados, el mayor Stokes, el agente civil Wren, la oficial administrativa Walsh y cualquier testigo. Webb se aclaró la garganta. Señor, tengo copias de las órdenes internas que se emitieron ese día. Thompson lo miró con interés. ¿Copias? Sí, señor. Guardé los documentos originales por precaución. En ellos se indicaba que se debía aplicar verificación reforzada a oficiales de perfil no tradicional. El silencio que siguió fue tenso. Hallis cerró los ojos un momento, consciente de que eso bastaba para encender una tormenta. Gracias, sargento, dijo finalmente. Deje esas copias con el auditor. Webb asintió, entregando los papeles. Mientras salía, su mirada se cruzó con la del coronel Hallis, una mezcla de respeto y resignación. Ese mismo día, en Washington, el general Adrián Foster observaba los primeros resultados llegar a su escritorio. Las hojas hablaban por sí solas: patrones de trato desigual, retrasos injustificados, uso impropio de verificaciones especiales. Era el tipo de evidencia que ni siquiera un político podía torcer. Su ayudante, el teniente coronel Reeves, entró con un informe adicional. Señor, la prensa ya tiene parte de la información. Las filtraciones provienen de dentro de Hamilton. Déjalos hablar, respondió Foster sin apartar la vista de los papeles. Esta vez, la verdad nos favorece. Bourke está furioso, añadió Reeves. Llamó al comité de supervisión diciendo que usted ha orquestado una campaña mediática. Foster soltó una leve sonrisa. Curioso. La misma táctica que él usó contra mí. ¿Desea que emita una declaración oficial? El general negó con la cabeza.
No. Las palabras son innecesarias cuando los hechos están claros. Mientras tanto, Elena y Nadia Foster recibieron un mensaje cifrado de la capitana María Rodríguez, la oficial que había estado recopilando casos similares. Confirmado. 12 incidentes en 6 bases distintas. El patrón se repite. La auditoría de Hamilton será el detonante. Elena respiró hondo. 12 casos. No era una coincidencia. Era política institucional. Entonces lo expondremos como tal, dijo Nadia, abriendo su portátil. Pero con precisión. Nada de acusaciones emocionales. Solo hechos verificables. Durante horas trabajaron en silencio, cruzando los datos recibidos. Las fechas, los nombres, las órdenes, todo encajaba. A medida que armaban el rompecabezas, se daban cuenta de que lo ocurrido en Hamilton era apenas la superficie. Esto podría cambiar la doctrina interna del ejército, murmuró Elena, tecleando con rapidez. Sí, asintió su hermana. Y eso significa que no todos estarán felices. En la base Hamilton, los interrogatorios se sucedían uno tras otro. El mayor Stokes, con el uniforme arrugado y la mirada cansada, fue llamado a declarar ante el comité auditor. Mayor Stokes, ¿es cierto que usted ordenó detener a las subtenientes Foster y someterlas a un interrogatorio adicional?, preguntó el coronel Thompson. Sí, señor, respondió, evitando el contacto visual. ¿En qué se basó para esa decisión? Recibí instrucciones verbales del Departamento de Seguridad Civil. ¿Tiene registro escrito de esas instrucciones? No, señor. Entonces actuó fuera de protocolo. Stokes guardó silencio. Thompson continuó. ¿Era consciente de que las oficiales tenían órdenes firmadas por la autoridad competente? Sí, señor. ¿Y aún así decidió cuestionarlas? Así es. El coronel cerró la carpeta lentamente. Eso será todo, mayor. Stokes salió de la sala sabiendo que su carrera había terminado. Horas después, fue el turno del agente civil Douglas Wren. Su actitud desafiante contrastaba con el tono formal de los militares presentes. Señor Wren, comenzó el auditor, ¿por qué se negó a proporcionar transporte a oficiales con documentos válidos? Porque me parecieron falsos. Había inconsistencias en el formato. ¿Puede especificar esas inconsistencias? No recuerdo los detalles, pero no coincidían con lo habitual. El coronel Thompson sacó una copia de las órdenes de traslado. Estas son las órdenes originales. Firmadas por el Comando Central. Fechadas, selladas y con los mismos parámetros usados en los últimos 5 años. ¿Puede indicar la irregularidad? Wren se quedó mudo. No puede porque no existía, continuó Thompson. Lo que sí existe es un patrón de sesgo confirmado en varios testimonios. Usted y sus superiores serán investigados. El agente palideció. ¿Esto no puede ser cierto? Lo es. Y está documentado. A las 8 del día siguiente, el general Adrian Foster llegó a la base Hamilton. Llevaba en sus manos una carpeta con el sello del Pentágono. Todos los oficiales se cuadraron al verlo entrar. Su sola presencia imponía una calma tensa. Coronel Halis, saludó con formalidad. Proceda con la reunión. La sala de conferencias estaba llena. Stokes, Wren, la oficial administrativa Walsh, el sargento mayor Webb y varios testigos. Halis abrió la sesión. Por orden del Estado Mayor, esta es una investigación oficial sobre las prácticas operativas de la base Hamilton. Foster tomó la palabra. Su voz era baja, pero cada sílaba tenía el peso de la autoridad. Estamos aquí para establecer hechos, no opiniones. Los procedimientos se han desviado del reglamento militar y, en consecuencia, han comprometido la integridad de nuestra institución. Dirigió su mirada a Stokes. Mayor, ¿puede mostrarme los protocolos escritos que sustentan su verificación reforzada? No existen, señor, admitió, mirando al suelo. Exactamente, respondió Foster. No existen porque lo que ocurrió aquí no fue un error técnico, sino una decisión arbitraria. Se volvió hacia Wren. Usted afirmó que las órdenes eran inusuales. ¿Puede señalar una diferencia concreta respecto a cualquier otro documento aprobado? No, señor, murmuró Wren. Foster extendió los papeles sobre la mesa. Entonces, ¿en qué se basó su juicio? El silencio se volvió insoportable. Finalmente, la oficial Walsh habló con voz temblorosa. Señor, pensé que era mi deber revisar todo con precaución. No hay nada de malo en la precaución,
Teniente, respondió el general. El problema surge cuando esa precaución solo se aplica a ciertos oficiales por su apariencia o procedencia. Hizo una pausa. Esa es la raíz del problema. Y termina hoy. Las conclusiones de la auditoría fueron devastadoras. El informe final señalaba discriminación sistemática y desviaciones no justificadas en el trato a oficiales de minorías. Stokes fue suspendido indefinidamente. Wren perdió su acreditación de seguridad. La oficial Walsh recibió una sanción formal. Pero Foster no se detuvo en las sanciones. Ordenó una revisión estructural completa. La base Hamilton sería el primer modelo del nuevo programa de excelencia en el liderazgo militar. Todos los mandos serían entrenados en protocolos de igualdad y liderazgo efectivo. El coronel Halis, al firmar las órdenes, comentó en voz baja: quizá esto sea el comienzo de algo diferente. Foster lo miró con una mezcla de firmeza y esperanza. No quizá, coronel. Lo es. El sol comenzaba a caer sobre los hangares de la base Hamilton cuando el general Adrian Foster abordó el helicóptero que lo llevaría de regreso al Pentágono. En su portafolio llevaba el informe final de la auditoría, 130 páginas de hechos, declaraciones y pruebas que confirmaban lo que él ya intuía desde hacía meses. La base Hamilton se había convertido en un símbolo, una advertencia y una oportunidad al mismo tiempo. Mientras el aparato despegaba, Foster observó desde la ventanilla los aviones alineados, los soldados marchando con disciplina impecable, y pensó en sus hijas. En Elena y Nadia, que sin proponérselo habían desencadenado una revisión estructural del ejército. Aún no sabían que su nombre se mencionaba en los pasillos del Pentágono como ejemplo de integridad bajo presión. En Washington, el eco de la auditoría llegó más rápido de lo esperado. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sobre el nuevo modelo de mando inclusivo que el ejército planeaba implementar. Algunos lo llamaban progreso. Otros, especialmente los sectores más conservadores, lo veían como una amenaza a la tradición. El general Howard Bourke, veterano con 30 años de servicio y uno de los comandantes más influyentes, convocó a sus asesores en una reunión privada en su despacho del ala norte. Foster está jugando a la política, dijo, golpeando la mesa con el puño. Ese informe no solo cuestiona a Hamilton, sino a todas nuestras estructuras de mando. El coronel Richard Dale, su jefe de operaciones, respondió con cautela. Señor, las pruebas son contundentes. Ignorarlas podría parecer una defensa de prácticas indefendibles. No entiendes, Ale, replicó Bourke. Si permitimos que esto se convierta en doctrina, cualquier decisión de mando podrá ser cuestionada bajo el pretexto de igualdad mal aplicada. El ejército perderá autoridad. ¿Y qué propone hacer?, preguntó el coronel. Bourke miró por la ventana. Contrarrestarlo. Si Foster quiere hacer de esto una cruzada, le mostraremos las consecuencias de politizar el liderazgo. Mientras tanto, en la base Hamilton, los cambios comenzaron de inmediato. Las paredes que alguna vez parecían frías y distantes ahora estaban cubiertas con nuevos carteles que proclamaban excelencia a través de la inclusión. No era una simple consigna, era la manifestación visible de una nueva filosofía. La capitana María Rodríguez fue designada para dirigir el programa piloto. Su oficina se llenó rápidamente de carpetas, informes de comportamiento y solicitudes de transferencia. Pero, a pesar del caos administrativo, había algo distinto en el aire: esperanza. Durante las primeras semanas, se realizaron talleres obligatorios de liderazgo, sesiones de mediación y nuevas evaluaciones de desempeño. Muchos oficiales, al principio reacios, comenzaron a notar la diferencia. Los procedimientos eran más claros, las decisiones más transparentes y las quejas, menos frecuentes. El sargento mayor Webb fue uno de los primeros en sentir el cambio. Por fin puedo enfocarme en entrenar a mi gente sin preocuparme por órdenes absurdas, dijo durante una reunión con Rodríguez. Antes, cada día parecía una prueba de resistencia moral. Rodríguez asintió. El cambio no será inmediato, pero ya empezó. Lo importante es mantenerlo con coherencia. Entre los asistentes a esa reunión se encontraban también Elena y Nadia, invitadas por el propio Foster para participar como asesoras externas. Al principio dudaron en aceptar, pero el general insistió. Nadie entiende mejor lo que ocurrió que ustedes. Su experiencia debe guiar la reforma. El primer día que regresaron a Hamilton, ambas sintieron un nudo en la garganta. El recuerdo del interrogatorio injusto, del trato humillante, seguía vivo. Sin embargo,
Al cruzar los pasillos y ver rostros nuevos, sonrisas sinceras y saludos respetuosos, comprendieron que las cosas ya no eran iguales. «Parece otro lugar», dijo Nadia, observando los hangares. «Sí», respondió Elena. Quizás esto era lo que debía pasar. En el Pentágono, Foster presentó el informe completo ante el Comité de Estrategia Institucional. La sala estaba llena de oficiales de alto rango, senadores militares y asesores civiles. Las luces eran frías, el ambiente, tenso. «Caballeros y damas», comenzó Foster, «el caso Hamilton no fue un incidente aislado. Fue un síntoma de un problema estructural que llevamos ignorando demasiado tiempo. La falta de equidad no solo afecta la moral, afecta directamente la preparación militar». El general Bourke lo interrumpió con un tono cargado de desprecio. «¿Pretende decirnos que el ejército ha sido ineficiente por no aplicar políticas de oficina de recursos humanos?» Foster mantuvo la calma. «No, general. Pretendo decir que cuando un oficial es juzgado por su apellido o su acento en lugar de su desempeño, eso compromete la cadena de mando tanto como un error táctico». El silencio que siguió fue denso. Algunos asintieron discretamente. Otros, como Bourke, fruncieron el ceño. «Hemos diseñado un programa integral», continuó Foster, «centrado en 3 pilares: liderazgo responsable, evaluación justa y transparencia operativa. No es un discurso. Es una estrategia». El comité votó después de 1 hora de deliberación. El resultado fue ajustado: 6 votos a favor, 4 en contra. El programa fue aprobado como piloto para 5 bases adicionales. Cuando Foster salió de la sala, Reeves lo esperaba con una sonrisa contenida. «Lo logró, señor». «Apenas hemos comenzado», respondió el general. «Ahora veremos quién realmente apoya el cambio». En los días siguientes, la reacción fue inmediata. Periódicos como The National Sentinel y Defense Watch publicaron artículos titulados «El nuevo rostro del liderazgo militar y reforma o debilidad». Los comentarios se dividieron entre elogios por el progreso y críticas por supuesta politización del mando. En los foros internos del ejército, las opiniones eran igual de polarizadas. Algunos oficiales veteranos lo consideraban una traición a la tradición marcial. Otros, sobre todo los más jóvenes, lo veían como un respiro necesario. Mientras tanto, Bourke maniobraba en las sombras. Se reunió en privado con 3 senadores del Comité de Defensa, asegurándoles que Foster estaba desviando recursos y priorizando narrativas sociales sobre la preparación bélica. «Si dejamos que su programa se expanda», decía Bourke, «pronto tendremos más charlas de inclusión que simulacros de combate». Los senadores escuchaban, algunos convencidos, otros escépticos. Pero Bourke sabía moverse en ese terreno. Llevaba años construyendo influencia. De vuelta en Hamilton, el programa avanzaba con paso firme. Elena coordinaba sesiones sobre liderazgo ético, mientras Nadia ayudaba a desarrollar un protocolo digital de seguimiento para asegurar la transparencia en evaluaciones. En una de esas sesiones, un joven teniente se levantó y habló con voz insegura: «Señora, antes de esto, muchos no nos atrevíamos a reportar irregularidades. Pensábamos que sería el final de nuestra carrera». Elena le sonrió. «Entiendo perfectamente. Yo estuve en esa posición. Pero este programa existe precisamente para que nadie más tenga que pasar por eso». Los aplausos que siguieron fueron espontáneos. En ese instante, Elena comprendió que el cambio ya no dependía solo de ella o de su padre. Era un movimiento que había cobrado vida propia. Esa noche, mientras caminaban por la pista iluminada de la base, Nadia se volvió hacia su hermana. «¿Crees que esto durará?» «Durará si lo defendemos», respondió Elena. «El cambio siempre tiene enemigos. Pero mientras haya alguien dispuesto a mantenerlo, no se pierde». En ese momento, el rugido de un avión despegando llenó el aire. Ambas lo miraron elevarse hacia el cielo nocturno, sabiendo que ese sonido representaba algo más que poder militar. Era libertad. En la oficina de comunicaciones, la capitana Rodríguez revisaba los informes de progreso. Todo parecía indicar que el programa estaba funcionando. Sin embargo, en la bandeja de entrada de su correo apareció un mensaje sin remitente. «El general Bourke se está moviendo. Prepárense». Rodríguez frunció el ceño. Sabía lo que eso significaba. La resistencia había comenzado. El amanecer en la base Hamilton traía consigo una tensión que no se podía ignorar. Los hangares, normalmente bulliciosos con mecánicos y pilotos, estaban silenciosos.
La noticia de que el general Howard Bourke había comenzado a maniobrar en Washington para desacreditar el programa de liderazgo inclusivo había llegado a través de canales internos, y ahora cada oficial sentía el peso de la incertidumbre. En la sala de conferencias, el general Adrian Foster revisaba un conjunto de documentos con rostro serio. A su lado, las hermanas Elena y Nadia repasaban los informes de progreso del programa. Las estadísticas eran prometedoras: disminución de quejas internas, mayor retención de oficiales jóvenes y minoritarios, y una mejora tangible en la eficiencia de las operaciones. Sin embargo, la amenaza de Bourke podía echar por tierra todo ese trabajo si no se actuaba con inteligencia. No podemos permitir que su influencia desacredite lo que hemos logrado, dijo Foster, con voz firme. Necesitamos una estrategia defensiva y proactiva. Podemos reunir toda la documentación, respondió Nadia. Declaraciones, registros de incidentes, evaluaciones comparativas. Tenemos pruebas de que cualquier alegato de preferencia indebida es falso. Eso es un buen comienzo, asintió Foster, pero también debemos pensar en comunicación. Si Bourke logra filtrar información a los medios antes de que tengamos control sobre el mensaje, incluso la evidencia más sólida podría ser ignorada o malinterpretada. Mientras tanto, en el ala norte del Pentágono, Bourke se encontraba con un grupo de senadores conservadores. Sus expresiones eran de preocupación moderada, pero suficientes para darle a Bourke la confianza de que sus planes podrían avanzar. El general Foster está usando su posición para promover un programa que, según él, mejorará la preparación militar, dijo Bourke. Pero lo que realmente está haciendo es manipular la carrera de oficiales para crear un precedente de favoritismo. Uno de los senadores, con voz grave, preguntó: ¿tenemos evidencia de que se está violando algún protocolo militar? No directamente, admitió Bourke, pero la percepción es poderosa. La opinión pública y los medios pueden hacer más daño que cualquier error táctico. Mientras tanto, Foster no estaba inactivo. Activó una cadena de comunicación cifrada con sus aliados estratégicos dentro del ejército y los medios militares confiables. Cada documento, cada testimonio y cada informe era digitalizado, revisado y preparado para presentarse en caso de que Bourke intentara desacreditarlo públicamente. Esto es más que un programa de liderazgo, dijo Elena mientras revisaba los registros. Es un caso de supervivencia institucional. Si dejamos que Bourke manipule la narrativa, perderemos la oportunidad de demostrar que el cambio es posible. Y no solo eso, añadió Nadia. Cada oficial que se sienta discriminado podría abandonar el servicio. El ejército perdería talento valioso, y eso sí afectaría la preparación militar. En Hamilton, los efectos de la presión política comenzaron a notarse. Algunos oficiales que inicialmente habían apoyado el programa empezaron a mostrarse cautelosos, temerosos de verse envueltos en un conflicto de alto nivel. El sargento mayor Webb observó como ciertos colegas modificaban su comportamiento, dudando antes de reportar irregularidades o expresar opiniones en reuniones. Esto no es lo que hemos construido, comentó Rodríguez a Foster. Necesitamos reforzar la moral y garantizar que los oficiales sigan confiando en el programa. Exacto, asintió Foster. Y necesitamos que Elena y Nadia sean visibles. Su presencia demuestra que el cambio no es teórico, es real, y está funcionando. Las hermanas aceptaron, aunque con un ligero nerviosismo. Sabían que su involucramiento aumentaría la visibilidad del programa, pero también las expondría a ataques personales o a rumores sobre su supuesta influencia indebida. No se trata de nosotras, dijo Elena. Se trata de todo el ejército. Si retrocedemos ahora, perderemos todo lo que hemos construido. Totalmente de acuerdo, añadió Nadia. Estamos listas. La primera confrontación directa llegó cuando Bourke logró que un periodista militar escribiera un artículo cuestionando la integridad del programa en Hamilton. El titular era provocador: ¿favoritismo disfrazado de inclusión? El programa de liderazgo del general Foster bajo la lupa. El artículo insinuaba que los ascensos y evaluaciones favorecían a ciertos oficiales bajo criterios no meritocráticos. Aunque el contenido estaba lleno de conjeturas y omisiones, la impresión pública inicial podía ser perjudicial. Foster convocó inmediatamente a una reunión de emergencia con su equipo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo. Necesitamos presentar evidencia concreta y comunicarla de forma clara. Cada hecho debe ser verificable. Nadia tomó la iniciativa. Podemos organizar una presentación de los casos documentados,
todas las evaluaciones comparativas, los registros de progresión de carrera, testimonios de oficiales y resultados operativos. Nada queda al azar. Perfecto, dijo Foster. Y quiero que Elena se encargue de la narrativa pública, en coordinación con los medios militares que han demostrado integridad. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Cada encuentro, cada llamada y cada documento era revisado y archivado. Elena y Nadia trabajaban sin descanso, reuniendo a oficiales que habían sido testigos del trato justo y equitativo implementado por el programa. Los datos recopilados mostraban claramente que cualquier acusación de favoritismo era infundada. Durante una sesión estratégica, Rodríguez comentó, lo importante es mostrar consistencia. La evidencia debe demostrar que el programa funciona y que se aplica a todos por igual. Foster asintió. Exactamente. La transparencia es nuestra mejor defensa. Si podemos demostrar que cada decisión se basa en métricas objetivas y procedimientos claros, cualquier ataque político se derrumba. Mientras tanto, Bourke intensificaba sus esfuerzos. Enviaba cartas a oficiales superiores, sugiriendo que la implementación del programa podría socavar la autoridad tradicional. Sin embargo, cada intento de sabotaje encontraba resistencia. Los mandos intermedios habían presenciado mejoras reales en la eficiencia y la moral de sus unidades. Un punto crucial llegó cuando el Comité de Supervisión del Congreso solicitó una audiencia formal sobre el programa Hamilton. Bourke esperaba usarla como plataforma para cuestionar a Foster y desacreditar el cambio. Sin embargo, Foster estaba preparado, llevó consigo a Elena y Nadia, una documentación detallada y testimonios de oficiales beneficiados por el programa. En la audiencia, la tensión era palpable. Los senadores planteaban preguntas desafiantes, intentando explorar posibles preferencias indebidas o influencia personal. Elena respondió con calma, describiendo el proceso de evaluación, los criterios objetivos utilizados y los resultados medibles en retención, desempeño y cohesión de la unidad. Nadia complementó con ejemplos específicos de cómo el programa había corregido prácticas discriminatorias previas. Al final de la sesión, los senadores quedaron impresionados por la claridad y la evidencia presentada. Los intentos de Bourke de socavar la credibilidad del programa se encontraron con un muro de datos verificables. Esto no es teoría, concluyó un senador. Es un cambio documentado que mejora la eficiencia y la equidad. Foster miró a Elena y Nadia con orgullo. Lo logramos, susurró, al menos por ahora. Sin embargo, ambos sabían que Bourke no se detendría. La batalla política continuaría, y cada paso hacia adelante requeriría vigilancia, preparación, sobre todo, integridad. Pero por primera vez, el programa Hamilton tenía la evidencia y la visibilidad necesarias para resistir ataques externos. El aire en la base Hamilton estaba cargado de tensión. Desde la audiencia en el Congreso, la noticia de que el programa de liderazgo inclusivo estaba respaldado por datos concretos había llegado a todos los rincones del ejército. Sin embargo, Bourke no se detendría tan fácilmente. Su influencia en ciertos círculos conservadores seguía siendo fuerte, y estaba decidido a usar cualquier medio disponible para desacreditar al general Foster y las hermanas Elena y Nadia. Un lunes por la mañana, Foster recibió un informe alarmante. Varios medios militares habían publicado artículos cuestionando la imparcialidad del programa, citando fuentes anónimas que sugerían que ciertos oficiales eran favorecidos por Foster por razones personales. Aunque la evidencia real respaldaba la integridad del programa, la narrativa estaba comenzando a circular en la opinión pública militar. Esto es lo que esperábamos, dijo Foster, revisando los artículos. No podemos permitir que los rumores se conviertan en hechos percibidos. Necesitamos una respuesta inmediata. Elena y Nadia se reunieron con él en su oficina estratégica. Nadia comenzó. Podemos preparar un informe detallado que compile todas las estadísticas del programa, incluyendo mejoras de retención, evaluaciones de desempeño, casos de éxito y testimonios de oficiales de todas las unidades. Debe ser exhaustivo y claro. Además, añadió Elena, podemos organizar una serie de entrevistas y conferencias con medios militares que sabemos que son confiables. Debemos controlar la narrativa desde la fuente, no solo desde la documentación. Foster asintió con firmeza. Exacto. Es un enfoque doble, datos verificables y comunicación efectiva. Cada acción que tomemos debe ser transparente y medible. Mientras tanto, Bourke intensificaba sus esfuerzos en el Congreso.
Había convocado a varios senadores conservadores para que cuestionaran la legitimidad del programa y sugirieran que se trataba de un caso de favoritismo personal. Su argumento principal era que Foster había usado su posición para beneficiar a ciertas oficiales, principalmente Elena y Nadia. Señorías, decía Bourke en su audiencia, tenemos indicios de que se están alterando los criterios de evaluación para favorecer a oficiales específicos. Esto no solo es injusto, sino que podría comprometer la preparación militar y socavar la cohesión de la unidad. Lo que Bourke no esperaba era la preparación de Foster y las hermanas. Habían llegado a la audiencia con un paquete completo, documentación de evaluaciones, registros de incidentes, testigos, cronologías de implementación del programa y métricas de mejora de rendimiento. Elena presentó primero, con voz clara y firme. Todos los oficiales en el programa Hamilton son evaluados bajo criterios objetivos y medibles. Los ascensos y reconocimientos se basan exclusivamente en desempeño, habilidades y contribución a la misión. No hay favoritismos personales. Nadia complementó con ejemplos específicos. Estos son casos de oficiales que, antes del programa, enfrentaban discriminación o retrasos injustificados en su progreso. Tras la implementación de las nuevas normas, su desempeño fue reconocido de manera equitativa, independientemente de raza, género o antecedentes. Los senadores escuchaban atentamente, revisando la documentación. Cada número, cada registro, cada testimonio mostraba un patrón claro de justicia y profesionalismo. No había evidencia que apoyara las acusaciones de favoritismo. Mientras la audiencia continuaba, Foster se centraba en la estrategia de comunicación. Sabía que los medios militares podían ser tanto aliados como adversarios. Por eso, organizó entrevistas individuales con periodistas clave, asegurándose de que comprendieran la metodología y la evidencia detrás del programa. Elena y Nadia estuvieron presentes, explicando cada paso del proceso, desde la evaluación inicial hasta los resultados medibles en las operaciones de las bases. El cambio no es teórico, dijo Elena durante una entrevista. Cada mejora en retención, cohesión y desempeño está respaldada por datos. Esto demuestra que un liderazgo inclusivo no solo es ético, sino también eficaz. Los artículos posteriores reflejaron un tono distinto al que Bourke esperaba. Muchos medios comenzaron a publicar historias sobre los logros del programa Hamilton y cómo había corregido prácticas discriminatorias históricas en la base. La narrativa comenzó a cambiar, ahora el énfasis estaba en resultados, eficiencia y justicia, no en supuestos favoritismos. A pesar de estos avances, Bourke no se dio por vencido. Comenzó a enviar memorandos internos a oficiales de alto rango, sugiriendo que se revisaran los procesos de Hamilton y que se cuestionara la imparcialidad de Foster. Su objetivo era sembrar dudas y desacreditar la autoridad del general antes de que cualquier medida legislativa pudiera consolidar el programa. Foster, sin embargo, había anticipado este movimiento. Cada decisión, cada documento y cada comunicación había sido cuidadosamente registrada y respaldada. Además, las hermanas habían creado un sistema de seguimiento que documentaba cualquier intento de sabotaje o interferencia política. Cada acción de Bourke quedaba registrada, con evidencia concreta, lo que neutralizaba sus esfuerzos para manipular percepciones sin consecuencias. Esto se está convirtiendo en un juego de ajedrez, comentó Elena mientras revisaba los informes. Cada movimiento de Bourke tiene una respuesta documentada. No podemos dejarnos arrastrar por su narrativa. Exactamente, respondió Nadia. Nuestro objetivo no es pelear por orgullo, sino demostrar hechos. La evidencia siempre gana sobre la especulación. En Hamilton, el programa seguía avanzando. Los oficiales jóvenes comenzaban a sentir la diferencia en la cultura de la base. Ya no existían microagresiones ni interrogatorios injustificados. La moral estaba en aumento, y los resultados operativos reflejaban la mejora en la cohesión de las unidades. El sargento mayor Webb observaba con satisfacción cómo los nuevos oficiales eran tratados con respeto y profesionalidad. Su experiencia previa le permitía notar el cambio. Ahora, los procedimientos se aplicaban de manera uniforme, y la discriminación sistemática había sido prácticamente eliminada. Esto es lo que debería haber sido siempre, comentó Rodríguez, ahora coronel. La eficacia y la justicia pueden coexistir si se aplican los principios correctos. Foster miró a las hermanas y asintió. Han demostrado que un liderazgo basado en el mérito y la inclusión no solo es justo, sino que fortalece al ejército. La batalla política es dura, pero la evidencia nos respalda.
Elena y Nadia intercambiaron una mirada de determinación. Sabían que aún habría desafíos, pero también que habían construido un sistema capaz de resistir ataques. Cada dato, cada testimonio y cada registro funcionaba como un escudo frente a la manipulación. No se trata solo de nosotras, dijo Elena. Se trata de garantizar que ningún oficial vuelva a ser juzgado por su apariencia o antecedentes. Y eso, añadió Nadia, es un legado que durará mucho más allá de este conflicto político. La batalla con Bourke estaba lejos de terminar, pero Hamilton y sus líderes ahora tenían la ventaja. La documentación sólida, la preparación estratégica y la integridad inquebrantable de Foster, Elena y Nadia habían convertido un posible ataque político en una oportunidad para reforzar y validar el programa de liderazgo inclusivo. El teléfono de Foster sonó esa tarde. Era el capitán Torres, ahora comandante en otra base afectada por el programa. General, dijo Torres con entusiasmo, sus iniciativas están teniendo un efecto dominó. Oficiales que antes dudaban ahora están comprometidos y los resultados son visibles en todas las operaciones. Incluso los oficiales más escépticos reconocen que este modelo funciona. Foster sonrió y se recostó en su silla. Excelente, capitán. Esto demuestra que la resistencia puede ser superada con hechos, procedimientos y liderazgo sólido. Hamilton no es solo un programa, es un ejemplo de cómo el cambio bien implementado puede transformar una institución. Elena y Nadia, trabajando en la sala de control de la base, comenzaron a preparar la siguiente fase, expansión del programa a nuevas bases y fortalecimiento de los protocolos de documentación y comunicación. Sabían que Bourke seguiría buscando grietas, pero estaban listas para enfrentarlo con evidencia irrefutable y una estrategia bien planificada. Cada paso que damos ahora, dijo Elena, consolida el futuro del ejército para todos. Y nadie podrá decir que no se hizo correctamente, añadió Nadia. Hechos, pruebas y resultados. Esa es nuestra defensa. El día terminó con una sensación de triunfo contenido. La batalla política continuaría, pero Hamilton estaba preparada, más fuerte y más resiliente que nunca. La lección era clara, la justicia basada en mérito y evidencia podía resistir incluso los ataques más estratégicos y persistentes. El salón del Comité de Defensa del Senado estaba lleno. Funcionarios, asesores militares y representantes de medios observaban con expectación. El ambiente estaba cargado de tensión. El programa estándar Hamilton, que había transformado la cultura en varias bases piloto, ahora enfrentaba su prueba más importante, la aprobación y reconocimiento a nivel nacional. Al frente, el senador Richard Burke, aliado de la resistencia y crítico histórico del general Foster, presidía la audiencia. Su argumento era claro, cuestionaba que el programa favoreciera a ciertos oficiales por su origen, insinuando nepotismo y favoritismo en las promociones y asignaciones. Señores, dijo Burke, necesitamos asegurarnos de que no se esté creando un sistema en el que las políticas de diversidad primen sobre la meritocracia. ¿Estamos acaso premiando apariencia o antecedentes sobre capacidad y experiencia? Frente a él, el general Foster, acompañado de Elena y Nadia Henderson, mantuvo la calma. El plan estaba cuidadosamente estructurado, presentar evidencia concreta, testimonios de oficiales y resultados medibles de las bases piloto. Nada quedaría al juicio subjetivo de los críticos. Senador Burke, comenzó Foster, agradezco su preocupación por la meritocracia. Sin embargo, la evidencia que presentamos demuestra que la meritocracia ha sido comprometida históricamente por microagresiones, sesgos inconscientes y procedimientos inconsistentes. El estándar Hamilton no reemplaza la capacidad por diversidad, asegura que la capacidad sea evaluada justamente en todos los casos. Elena tomó la palabra a continuación. Su voz firme resonaba en la sala. Presentaremos casos documentados de 15 bases piloto, incluyendo auditorías internas, testimonios de oficiales y resultados medibles. Cada acción tomada está respaldada por registros verificables. Por ejemplo, en la base Langley, la retención de oficiales de minorías aumentó un 25% en 6 meses, mientras que la evaluación del desempeño mostró una mejora promedio del 18% en cohesión de unidades. Un murmullo recorrió la sala. Los senadores y asesores no podían ignorar cifras tan concretas. Nadie añadió. Además, tenemos testimonios directos de oficiales que fueron previamente pasados por alto debido a sesgos sutiles. Tenientes y capitanes de diversas ramas pueden confirmar que ahora se les evalúa estrictamente por mérito, eliminando la influencia de prejuicios históricos. ¿Y qué hay de la acusación de que se favoreció a los Henderson?
Preguntó Berg con escepticismo. ¿No interfirió el general Foster para beneficiar a sus propias hijas en Hamilton? Foster intercambió una mirada con Elena y Nadia. Cada detalle estaba previsto. Senador, las órdenes de traslado, evaluaciones y promociones de los Henderson se realizaron antes de la implementación de este programa. Además, todas sus acciones y asignaciones están documentadas y supervisadas por múltiples oficiales superiores. No hubo intervención alguna fuera de la cadena de mando ni beneficio personal indebido. Hizo una pausa. Esta audiencia no cuestiona el mérito, cuestiona la equidad. Y los hechos muestran que la equidad ha sido restaurada y fortalecida. A medida que la presentación continuaba, los oficiales que habían sido testigos de la implementación de Hamilton compartieron sus experiencias. El capitán Luis Moreno, quien al principio había mostrado resistencia, habló con sinceridad. Al principio era escéptico, pero los resultados son innegables. Oficiales como la teniente Jim Park ahora reciben evaluaciones justas que reflejan sus logros. Esto mejora la moral, la cohesión, sobre todo, la eficacia operativa. Cada testimonio estaba acompañado por documentación verificable, auditorías, registros de mentoría, reportes de desempeño y estadísticas de retención. Nadie podía cuestionar la autenticidad de los datos. El senador Berg frunció el ceño y revisó los informes. La evidencia era demasiado sólida para ser ignorada. Parece que los resultados son consistentes, admitió, aunque con evidente reluctancia. Sin embargo, ¿cómo aseguramos que esto no se convierta en un programa que se aplique de manera desigual en otras bases? Nadie estaba preparada. Cada base recibirá un manual detallado, procedimientos estandarizados y un sistema de auditoría continua. Los oficiales responsables de la implementación deberán reportar periódicamente los resultados a un comité de supervisión. Cada desviación de los procedimientos será documentada y corregida. Esto asegura replicabilidad y consistencia en todo el territorio nacional. Además, intervino Elena, hemos desarrollado un protocolo de mentoría que conecta oficiales senior con subalternos, garantizando que las oportunidades de desarrollo sean accesibles para todos, eliminando barreras ocultas que históricamente han afectado a ciertos grupos. El silencio en la sala era palpable. Berg sabía que tenía poco margen para criticar los hechos sin parecer obstaculizar un avance en eficiencia y cohesión militar. ¿Y los resultados operativos?, preguntó un asesor del comité. ¿Esto realmente mejora la eficacia de nuestras fuerzas? Foster presentó un informe reciente, tiempos de respuesta reducidos en maniobras conjuntas, reducción de errores de comunicación entre unidades, incremento en la retención de oficiales de alto desempeño y mejoras en mantenimiento de aeronaves y sistemas de comunicación. Todo medido con indicadores objetivos. Estos resultados, dijo Foster, demuestran que el liderazgo inclusivo no es solo una cuestión de justicia social, es una cuestión de capacidad militar y eficacia operativa. Cada unidad que implementa el estándar Hamilton obtiene resultados tangibles que benefician a todo el servicio, no solo a ciertos grupos. Después de horas de presentaciones y debates, el comité del Senado estaba visiblemente impresionado. Incluso los críticos más acérrimos reconocieron que los datos eran indiscutibles. Señor Foster, dijo finalmente un senador, parece que este programa tiene resultados medibles y replicables. Necesitamos garantizar que se implemente de manera uniforme en todas las bases. Propongo una resolución para oficializar el estándar Hamilton como política nacional. Foster respiró aliviado. Elena y Nadia compartieron una sonrisa discreta. La batalla legislativa estaba ganada, y con ella, la posibilidad de un cambio real y sostenible en la cultura militar estadounidense. Gracias a todos, dijo Foster con firmeza. No se trata de un programa de diversidad por apariencia, ni de favoritismos. Se trata de meritocracia verdadera, transparencia, y oportunidades iguales para que cada oficial pueda aportar lo mejor de sí mismo. El aplauso que siguió fue un alivio y una celebración silenciosa de la victoria. Sin embargo, las Henderson sabían que la implementación real aún debía consolidarse en las bases restantes, pero la resistencia política había sido superada con hechos, datos y testimonios irrefutables. La historia del estándar Hamilton pasaría a ser un caso de estudio sobre cómo la evidencia, la preparación y la integridad pueden superar la resistencia institucional y política. Elena y Nadia regresaron a Hamilton para coordinar la siguiente fase, la implementación nacional. Esto es solo el comienzo, dijo Nadia mientras revisaban las listas de bases.
Tenemos que asegurarnos de que cada oficial en cada base viva los estándares que hemos establecido. Exacto, respondió Elena. Pero hoy podemos celebrar que hemos ganado la batalla más difícil, la aceptación de que la justicia y la eficacia militar no son contradictorias, sino inseparables. La expansión estaba asegurada, los sistemas de auditoría y mentoría estaban en marcha y, por primera vez, se sentía que la transformación cultural del ejército podía sostenerse en el tiempo. Cada oficial que experimentara el estándar Hamilton se convertiría en un defensor natural del cambio, asegurando que los principios de equidad, mérito y eficacia permanecieran inalterables frente a cualquier intento de retroceso. El sol iluminaba la base aérea de Hamilton mientras Elena y Nadia Henderson supervisaban la llegada de nuevos oficiales. Todo había cambiado desde aquel primer día en Andrews. Las largas filas de verificación, las miradas de sospecha y las órdenes discriminatorias se habían convertido en recuerdos lejanos, reemplazados por un sistema que valoraba la competencia, el mérito y la colaboración. Las hermanas caminaban con seguridad por el hangar principal, observando a los cadetes más jóvenes ajustarse los uniformes, revisar sus documentos y prepararse para sus misiones. Cada acción estaba organizada, cada proceso transparente. La diferencia era notable. Oficiales de todos los orígenes ahora recibían el mismo trato justo, y el respeto se otorgaba por rango y habilidades, no por apariencia o apellido. Elena se detuvo a observar al joven teniente David Kim, que ahora se integraba sin problemas a su unidad, acompañado de otros oficiales de diversas procedencias. Sonrió a su hermana. «Mira esto, Nadia. Así debería ser siempre. Nadie cuestiona sus capacidades. Solo se juzga el desempeño». «Exactamente», respondió Nadia. «El programa estándar Hamilton finalmente está funcionando como fue diseñado. Y esto solo es el comienzo». El general Foster, ahora con 4 estrellas y jefe de operaciones aéreas de toda la costa este, llegó al hangar acompañado del coronel Rodríguez, quien supervisaba la implementación nacional del programa. «Señoras Henderson», dijo Foster con orgullo, «su trabajo ha transformado nuestra cultura. Hoy, Hamilton no es solo un nombre de base, es un modelo de liderazgo inclusivo que se está extendiendo a cada rincón de nuestras Fuerzas Armadas». Los números hablaban por sí mismos. La retención de oficiales de minorías había aumentado más del 30% en las bases piloto, los tiempos de respuesta en operaciones conjuntas se habían reducido en promedio un 40%, y la moral general de las unidades mostraba un incremento medible gracias a la cohesión y respeto interpersonales. Elena y Nadia sabían que los resultados operativos eran la mejor defensa contra cualquier crítico, datos concretos y medibles que demostraban que la justicia y la eficacia no solo podían coexistir, sino que se reforzaban mutuamente. Hoy, continuó Foster, Hamilton es un estándar nacional. Cada base seguirá estas políticas y procedimientos, cada oficial recibirá mentoría y auditorías continuas. Ningún oficial volverá a ser discriminado por su origen o apariencia. Ese mismo día, Maya y Sara fueron invitadas a participar en la ceremonia de ascenso de oficiales jóvenes, reconociendo su liderazgo ejemplar y contribución a la transformación militar. Mientras caminaban por la sala de conferencias, oficiales veteranos se acercaban a felicitarlas. Muchos compartieron sus propias experiencias de discriminación y cómo el programa les había dado una oportunidad real de demostrar su valía. Antes, nunca pensaba que podría liderar un escuadrón, dijo el mayor Robert Jackson, un piloto afroamericano. Ahora no solo lideró, sino que también inspiró a otros a alcanzar sus metas sin barreras injustas. Gracias a ustedes, nuestro ejército es más fuerte. En otra parte del hangar, el capitán Luis Moreno supervisaba la integración de nuevos oficiales siguiendo las pautas de mentoría. Cada subalterno estaba emparejado con un oficial experimentado, asegurando orientación y seguimiento desde el primer día. Las evaluaciones se realizaban de manera transparente y todas las decisiones quedaban registradas en sistemas digitales seguros para evitar arbitrariedades. «Esto es exactamente lo que soñábamos», dijo Elena, observando la eficiencia de la operación. «No solo es justo, es inteligente». «Sí», asintió Nadia. «Cuando el talento se reconoce y se desarrolla adecuadamente, todos ganamos. La efectividad de nuestras unidades depende de ello». Mientras tanto, en el Pentágono, el programa estándar Hamilton había sido oficialmente adoptado como política militar nacional. La teniente Rodríguez, ahora coronel, lideraba un equipo de expertos que supervisaba la implementación y capacitación en todas las bases. Seminarios,
talleres y auditorías aseguraban que los estándares se mantuvieran uniformes y que cualquier desviación fuera corregida de inmediato. Los congresistas y líderes militares de todas las ramas elogiaban el programa. Las mejoras eran claras: menos conflictos internos, mejor comunicación, mayor retención de oficiales talentosos y una cultura de respeto que trascendía las diferencias individuales. Incluso el senador Berg, después de revisar los resultados finales, tuvo que admitir: los datos son irrefutables. La implementación del estándar Hamilton ha mejorado la eficiencia y cohesión de nuestras fuerzas. Es un modelo que merece ser replicado. Elena y Nadia fueron invitadas a conferencias militares en Fort Bragg, Norfolk, y otras bases importantes, donde compartieron su experiencia y enseñaron a los nuevos líderes cómo implementar los principios del programa. Hacían hincapié en la documentación, la transparencia y el liderazgo basado en el mérito. Conozcan sus derechos, registren cada procedimiento, evalúen con justicia y aseguren que cada oficial tenga la oportunidad de demostrar su capacidad, decía Elena. La excelencia y el respeto mutuo deben guiar todas nuestras acciones. Nadia añadía: no se trata de corrección política, se trata de eficacia. Cuando cada oficial puede contribuir plenamente, la unidad completa se fortalece. Esto salva vidas y mejora la misión. En Hamilton, Maya supervisaba mejoras en sistemas aeronáuticos. Cada problema técnico que surgía se resolvía rápidamente gracias a la colaboración de equipos diversos y bien integrados. Sara, por su parte, optimizaba sistemas de comunicación que permitían la coordinación inmediata entre distintas ramas militares durante simulaciones y operaciones reales. Sus innovaciones reducían errores, ahorraban recursos y salvaban tiempo crucial. Juntas, las Henderson se convirtieron en figuras reconocidas dentro del ejército, no por su apellido ni por favoritismo, sino por resultados y liderazgo ejemplar. Su historia inspiraba a cadetes, subalternos y oficiales experimentados por igual. Durante una ceremonia anual de reconocimiento, el general Foster, rodeado de oficiales de todas las bases, hizo un discurso emotivo. Hoy celebramos más que el éxito técnico o táctico. Celebramos una transformación cultural que asegura que el mérito sea la única medida de capacidad. Las hermanas Henderson, junto con todos los oficiales que creyeron en este cambio, han demostrado que la justicia y la excelencia militar no solo pueden coexistir, sino que se potencian mutuamente. Elena y Nadia miraron a su padre desde la primera fila. El general Foster sonrió orgulloso, recordando aquellos días difíciles en Andrews. Todo había comenzado con un acto de integridad y perseverancia que desafió el statu quo y, con pruebas y paciencia, había cambiado el ejército para siempre. Han demostrado algo más importante que el éxito individual, dijo Foster a sus hijas más tarde, durante la cena familiar. Han demostrado que un sistema justo y transparente fortalece a todos. La excelencia no requiere trato especial, requiere igualdad de oportunidades. Maya y Sara asintieron, conscientes de que su legado estaba asegurado. No solo habían corregido un sistema que fallaba, sino que habían establecido estándares que garantizarían equidad, respeto y eficacia para las generaciones futuras. Los cadetes, oficiales jóvenes y veteranos que escuchaban sus conferencias aprendieron una lección crucial: el liderazgo verdadero no depende de privilegios ni favoritismos, sino de mérito, transparencia y compromiso con la justicia. Las Henderson se habían convertido en referentes, no por ser hijas de un general, sino por ser líderes ejemplares que habían demostrado que el cambio era posible. Con el tiempo, el estándar Hamilton se consolidó en más de 200 instalaciones militares en todo el país. Los oficiales eran evaluados de manera justa, las oportunidades se distribuían equitativamente y la cohesión de las unidades alcanzaba niveles históricos. Cada misión se ejecutaba con mayor precisión y confianza, y la moral de los soldados reflejaba la cultura de respeto y profesionalismo que se había instaurado. La historia de Elena y Nadia Henderson se convirtió en ejemplo de que, incluso frente a la discriminación y la resistencia institucional, la perseverancia, la evidencia y la integridad pueden cambiar sistemas enteros. La excelencia militar, finalmente, se midió por capacidad, no por apariencia. Y así, en una base aérea donde antes la injusticia había sembrado dudas y frustración, hoy se respiraba respeto, eficiencia y orgullo. Un cambio que trascendía a sus protagonistas y que marcaría la historia del liderazgo militar estadounidense para siempre.